Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder tenerlos aquí de nuevo en este podcast que ya se ha vuelto pues algo bien lindo de compartir con amigas. Y aquí tengo a dos de mis amigas de hace muchísimos años. Bueno, una la conozco desde que nació, ¿verdad? Mi hermana Liz y la otra casi la agarro yo de bebé, ¿verdad? Bueno, la agarré adolescentita. A mi amiga Ili de muchos años estábamos haciendo un recuento de la última vez que nos vimos en persona y fue hace 30 años y oh my gosh, bueno, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y mira, nos cobran facturas, pero bien contentos, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que expresar, que decir y hemos vivido muchas situaciones en las cuales yo creo que, como dice Pablo, ¿verdad? Las hermanas ancianas, ¿verdad? Enséñenles a las jóvenes. ¿Cuáles? Pero ahora somos ancianas modernas, Eso sí entonces, estuvo fuerte. no te preocupes, mira, no se notan las canas, no se notan las arrugas, ni nada. ¿Por qué? Porque ya somos bien modernas y hay mucha verdad que podamos compartir por las cosas que hemos vivido. Pero antes yo quiero que nos saluden, pues mi hermana Liz desde Tijuana, si nos puede saludar. Hello, hello a todos. Bendiciones, contenta de estar aquí y pues podernos conocer un poquito más que aún cuando nos conocemos desde hace años. Hay un inter ahí de espacios por la lejanía en la que nos encontramos, diferentes ciudades, Texas, Querétaro, Tijuana, pero pues el corazón siempre conectado. Entonces, pues aquí estamos y besitos para todos. Sí, así es. Pero esta es la maravilla. Miren, yo siempre desde que salió el Facebook, yo dije, wow, esto es algo tan especial porque nos hace volvernos a conectar, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Y bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y también todas las redes sociales en las cuales pues ahora tenemos el alcance, ¿verdad? A todos. Ili, es un gusto, qué bueno que estás aquí, compartiendo con nosotros, ¿verdad? Experiencias, ¿nos quieres saludar también? Hola, claro que sí, acá desde Querétaro, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y pues esperando que sea de mucha bendición este tiempo. Sí, Muchas gracias. eso es lo principal, el que realmente esto sea de bendición para alguien. Miren, a veces no sabemos a quién vamos a alcanzar, a quién va a llegar lo que podamos compartir y pues algo que ha habido mucha inquietud en mi corazón y por lo cual decidí finalmente después de tantos años, lo vengo recalcando porque si tú estás pasando por eso, yo nada más te puedo decir, solo anímate. Si estás esperando a que haya un llamado o algo así, ¿verdad? Sobrenatural que te baje del cielo. Mejor solo anímate a hacer proyectos, algo. Ahora sí que la vida es corta, de verdad. Pasan los años tan rápidos y nosotros quedamos a veces o somos espectadores o somos protagonistas. Entonces, ¿qué queremos ser? Y algo que me ha inquietado mucho hacer esto es porque me he dado cuenta precisamente en las redes sociales la desinformación, la malformación y la deformación de ciertos temas. Y entonces, por ejemplo, este tema del cual vamos a hablar hoy, es un tema muy especial, pues aparte porque pues lo tengo cercano en familia, en mis amigos, entonces lo he vivido de cerca pero ¿cómo decirlo? Mire, como ha pasado el tiempo y la ciencia y la tecnología va avanzando, pues ya se va quitando esos tabús, esas mala información que se tenía con respecto a ciertos temas. Y porque vamos a teniendo mucha información, ¿verdad? En lo que son no solo las redes, sino a través del internet podemos encontrar mucha información y ya no lo vemos, hemos evolucionado como sociedad y ya no lo vemos tan con ignorancia que había antes, porque eso es lo que pasaba. Y entonces, pero, ahorita les voy a decir de qué vamos a hablar, porque me están diciendo, ¿qué está hablando? ¿Qué cosa es eso, verdad? Tal vez estás pensando. Pero a mí algo que me hizo clic, y por eso me comuniqué con ustedes que tienen que han pasado por estas experiencias, les voy a decir, el domingo anterior a cuando yo les contacté, alguien vino
y me dice, pastora, ¿puede orar por mi hijo porque por esta enfermedad? Y el niño tiene autismo. Y ella no sabe o no lo, sí sabe que está yendo a terapias, pero miren la falta de información. O por no decir ignorancia, porque es la palabra correcta. Todos somos ignorantes en algo. Todos somos ignorantes en algo. Y pero el no tener esa información, y fíjense que incluso es bíblico, porque la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento y perece por falta de entendimiento. Entonces, el conocimiento es tan importante en las áreas que vamos necesitándolas y es bueno el informarse. Entonces, yo me quedé pensando y entonces, pues estábamos en el tiempo de la administración, pues estábamos ahí ministrando y todo, y ella pasa con el bebé o el niño. Y entonces yo me alejo el micrófono porque pues yo estaba ministrando, ¿verdad? Entonces me alejo el micrófono y le digo al oído, le digo, esto no es una enfermedad, digo, no te preocupes. Yo te voy a explicar y te voy a ayudar y te voy a, para que entienda, porque a veces por esa mala información o desinformación no sabemos ni siquiera cómo ayudar, ¿verdad? O cómo vivir con una situación de estas. Y bueno, tengo, para hacer este contexto, tengo a mi hermana que mi sobrino hermoso pues tiene un nivel de autismo y tengo a mi amiga que tiene una niña tan hermosa que a mí me parte, cuando la vi ese video que subiste de ella componiendo una canción para el Señor, o sea, fue algo impactante, hermosa que tiene síndrome de Down. Pero yo quiero que ustedes me cuenten, ustedes, de acuerdo a lo que ustedes han percibido, primero, qué es, por ejemplo, el autismo y qué es el síndrome de Down con la percepción de ustedes como mamás. No sé, puede empezar la que quiera, aventarse. Ok, paso Liz. Ok, Dale. ya. Pues Ángel ha sido una bendición realmente desde el día, es más, es que no sé hasta dónde regresarme en la historia, pero antes de empezar el podcast platicábamos Maggie, Liz y yo, que pues fue una búsqueda larga porque estuvimos mi esposo y yo intentando ser papás durante alrededor de 4 años. Yo sé, ahorita entiendo que Dios tenía un propósito como muy específico para cada una de mis hijas, incluyendo condición, incluyendo, sabemos que Dios nos planeó desde antes, ¿no? De que nosotros nos imagináramos y Él planeó cada una de las características de cada una de mis hijas, ¿no? Y de nuestros hijos. Entonces, pues nace Emi, mi hija, pues aparentemente todo bien, regular, sin ninguna condición ni situación particular, pero a partir del año y medio, no, como al año nos empezamos a dar cuenta que no gateó, y le costaba trabajo a ella solita cambiar de posición. Realmente nunca lo hizo como bebé. Entonces resulta que Emi tenía una pequeña inmadurez en su cerebro que se llama inmadurez vestibular. Probablemente eso nunca lo había platicado con ustedes, pero gracias a esa inmadurez nosotros empezamos a meternos en el mundo de las terapias y todo esto, ¿no? Yo estuve buscando, como toda mamá, movemos cielo, mar y tierra para buscar una solución o algo que les pueda ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y pues Dios fue poniendo, yo ahorita lo veo como ya en retrospectiva, así como en los videojuegos, cuando Dios te va poniendo como el pasito siguiente y ahora brinca para acá y ahora pasa por ahí una piedrita donde te puedes parar, ¿no? O sea, fue poniendo cada paso hasta el día de hoy. Y gracias a que Emi tuvo esa pequeña condición, nosotros dimos con un lugar que se llama Bebé Avance aquí en Querétaro, en donde ella en mes y medio que le dieron terapia pudo como superar, digamos, todo ese tema de la inmadurez que tenía y el día de hoy es una niña completamente regular, brillante y pues no tiene ninguna Y dificultad, gracias a Dios. Emi es tu primer hija, no, Ajá, es no la primera. la de la cual también vamos a hablar de la canción. Y no sabía, sí, no sabía de esto, y pues te lleva a prepararte, pienso yo, ¿verdad? A lo que te iba a venir después.
¿Cuánto tiempo duraste tú, por ejemplo? Miren, es que esto em, es importante porque empieza a cambiar nuestra mentalidad. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes para poder quedar embarazados de Emi, que es tu primogénita? Fueron 4 años alrededor, casi 4. Y me regresé todo eso porque creo que es bien importante, porque cuando lo entiendes y ves la mano de Dios en todo, hasta en los pequeños detalles, resulta que a los 10 meses de mí, yo dije, yo ya no me voy a cuidar con anticonceptivos porque no quiero volver a pasar por toda esa situación, ¿no? Si Dios me quiere dar un segundo hijo, pues que sea luego, luego. Ujú. Entonces, a los 10 meses de mí, volví a embarazarme. Entonces, ella era todavía muy chiquita, pero en ese inter, digamos, fue donde yo estuve buscando algo que le pudiera ayudar, porque cuando ella caminaba, ya caminaba, pero al caerse se golpeaba horrible en la cabeza porque no sabía meter sus manos, como no había hecho todo este cambio de posiciones naturales que tiene un bebé completamente regular, pues ella se caía y se pegaba muy fuerte en la cabeza. ¿Cómo se Entonces, llama esa condición? era una inmadurez vestibular en el área del cerebro que controla el equilibrio, Sí. tenía una pequeña inmadurez Ok. que entonces era una bebé que tú la sentabas y se quedaba sentada, o la parada y se quedaba parada, pero ella solita no hacía los cambios de O sea que posición. el cerebro no mandaba los comandos de movimiento, Así es, bueno, es cambio que de movimiento. cuando tú vives una terapia, por ejemplo, como ya la viví con Ángela, entiendes que cada pequeño cambio de posición de un bebé lo va llevando a lo que necesita para llegar a caminar y para sumar, para escribir, o sea, es impresionante. Wow. Desde el contacto de la mamá con el bebé, las caricias, todo eso es estimulación, estimulación. Y desde que el bebé se gira en la cama, ya eso es un cambio que lo va llevando a que el siguiente sea mover las piernitas, gatear y todo. Pero bueno, en ese tiempo yo no lo entendía y yo solo quería que gateara y que no se pegara en la cabeza, ¿no? Pero mira, qué Entonces, importante esto, ¿sabes por qué? Porque, o sea, esto es nuevo para mí. Yo no sabía de que la importancia, y por ejemplo, un pediatra te dice, y muévele aquí o hazle acá, y uno no entiende el por qué, no le explica, ¿verdad? Porque te puede pasar eso, no, sino que más bien conforme van viendo y se mueve y se voltea y te hacen preguntas a los pediatras, y uno dice, pues sí, o sea, lo normal, o sea, uno que no ha vivido, y eso es lo claro, que quiero que entendamos, porque, por ejemplo, aquí tal vez haya futuras mamás que estén escuchando esto y no saben la importancia de esos pequeños detalles, ¿verdad? Como yo no lo pasé, yo no puedo ni siquiera recordar o sea, cómo fue, porque cuando así pasa uno en la vida. Y yo creo que el Señor precisamente Él es tan lindo, sí. lleno de colores. Yo digo, mi Señor es lleno de colores, en lo cual nos ayuda a entender, a vivir situaciones para ayudarnos precisamente. Y entonces, ¿cómo fue su evolución? Así es, entonces, pues ya, ella estuvo como mes y medio en este lugar con terapias y ya, o sea, empezó a hacer todo sin ninguna dificultad de nada. Pero entonces yo ya iba embarazada de Ángela. Yo con Ángela me hice todos los ultrasonidos y estudios que uno se hace normalmente, me hicieron el estructural, pero en ningún momento surgió que ella venía con síndrome de Down. Y entonces, O pues sea, que yo tú no te siempre he enteraste pensado del que también embarazo, eso fue parte de, no te no. enteraste del Y embarazo. fíjate que yo pregunté, por alguna razón, como que yo lo presentía, no sé, o lo temía, no te sé decir con honestidad. Pienso que tal vez sí lo temía, ¿no? Pero yo pregunté al doctor que me hizo el estructural, es un doctor bastante conocido aquí en Querétaro, pues todas las embarazadas en esa época iban a hacerse el estructural con él, y le dije, ¿no hay nada así como de síndrome de Down o algo? No, no, nada. Le revisaron todo, ya sabes, huesito por huesito, y me dijo, no. Y bueno, pues yo ya me quedé, según yo, muy tranquila, pero ahorita yo pienso que Dios no quería que lo supiéramos en el embarazo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que eso puede generar un montón de ansiedad, ya ahorita por ahí andan temas en línea, ¿no? Creo que no es el tema ahorita, pero A ver, no, 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 sí, si nos puedes compartir, mira, te voy a explicar por qué. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada de Michelle, mi primer hija, pues ahora ya tiene 28 años. Ay, Dios mío, yo estoy viejo. Entonces, 28 años, ya está casada, todavía no tiene bebé, pero cuando yo estaba embarazada de ella,
al mismo tiempo, en la iglesia donde asistíamos, estaba embarazada otra muchacha. Ok. Y entonces estábamos en casa, me acuerdo yo que mi esposo y yo, estábamos en casa de nuestros pastores y estábamos conviviendo y que haciendo ahí que íbamos a comer y todo. Y entonces mi pastora me dice, ¿cómo va tu embarazo? Y yo le dije, no, pues bien, o sea, uno no sé, es que estoy tratando, eso es lo que quiero, tratar de entender cuando uno no ha pasado por una situación. Por eso a veces no somos tan empáticos en lo que las otras personas pasan porque uno no lo ha vivido. Entonces, en ese momento me dice, ¿cómo va tu embarazo? Y, pues bien, dije yo, ¿por qué tendría, en mi cabeza, fíjense, ¿por qué tendría que estar mal? Y entonces ella me dice, fíjate que fulanita, este, eh, va a interrumpir su embarazo. Y yo, ¿cómo que lo va a interrumpir? Bueno, los estoy diciendo palabras suaves, ¿verdad? Pero, o sea, dice, se va a hacer un aborto. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, porque le acaban de decir que su bebé viene con síndrome de Down. En ese momento, o sea, para mí, sin entender todo lo que implica, yo decía, pero lo único que se me vino fue, pero ¿cómo puedes tú tener potestad sobre una vida? Decía yo. O sea, ¿cómo puedes decidir el matar a tu propio hijo por esa condición? Y lo digo claramente porque existe esa situación. Existe ese, y no lo digo que yo te conozco, Ili, yo sé que tú no habrías tenido este debate en tu mente si lo hubieras sabido durante tu embarazo, pero hay gente que sí, incluso gente que tal vez, o sea, tiene a Cristo en su corazón y haya pasado por su mente. Y me voy a meter en esto porque al final esto es lo que queremos hacer una alerta. Miren, ahorita siento de parte del Señor, yo no sé a quién le estoy hablando, pero siento de parte del Señor de que hay gente que está luchando en su mente y están batallando por esta situación. Tienen, y en la mente, sabiendo que no, o sea, es una lucha en su mente, no sé cómo explicarlo. El que saben que no deben de hacer eso, pero su mente los traiciona. Y entonces, sin condenar, hay una parte en la Biblia que dice, no peca aquel que comete el acto, sino aquel que lo piensa. Y entonces, ¿cómo puedo yo, aquí yo ya le estoy hablando a alguien con base bíblica, ¿cómo puedo yo el, el quitar ese pensamiento de un aborto, de una situación en que, a pesar de que, o sea, además de ser pecado, es un debate ahorita, obviamente, en la sociedad, y a veces hasta lo hacen como partidista, ¿verdad? Un partido piensa de una forma, el otro partido piensa de lo contrario. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Que el Señor te da, o sea, Él nunca te va, y perdón que te haya interrumpido, pero mira, voy a leer estos versículos. Dice, dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, para ti que has tenido ese pensamiento, dice el Señor, son planes para bienestar, dice una versión, y aquí dice, son planes para lo bueno y no para lo malo. Sus planes son perfectos, para darles un futuro y una esperanza. Ahora, no te está diciendo que no lo vas a tener la situación, sino que dentro de esa situación los planes de Dios son perfectos. Y tengo muchísimos versículos en los cuales nos hacen ver de que Dios no se equivoca. Miren este versículo que a mí me impacta mucho. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Si la palabra dice esto, no excluye a quienes vienen con una condición, no solamente de síndrome de Down, que viene siendo algo, también quiero que me lo expliques con lo del cromosoma, Y no genético, ¿no? solamente lo del autismo, que viene siendo también una situación neuronal, no solamente con
distrofias o con situaciones de físicas, dice aquí, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, está hablando el rey David. Y uno podría decir, ah, sí, pero es que él no tenía ninguna condición. Pero es que no excluye, repito, no excluye a nadie. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejiste mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay fallo. No hay falla en lo que, como Dios nos crea. No hay un castigo porque muchos piensan, Dios me castigó y por eso me dio esta carga. No hay un desperfecto, no hay un despropósito. Y bueno, quería enfatizarlo, perdón Lili, pero quería No enfatizarlo te preocupes. Ujú. porque entra eso en la mente, ¿verdad? Y lo que tú decías, Dios te guardó en ese momento, aunque tú lo estás viendo diferente, no, repito, no porque lo fueras a pensar de esa manera, sino más bien porque yo lo creo, porque a mí me pasó con mi tercera, el Señor me quería dar un embarazo tranquilo y sin estrés. Y eso es lo que pienso que te pasó a ti. Así es, sí, pues sí, es mucho, ha habido esta semana justamente, ¿no? Y la anterior mucho debate por un influencer que publicó que había abortado a su bebé con síndrome de Down justamente, y se abrió un debate fuertísimo porque mucha gente lo felicitaba y les decía que qué valientes eran, y pues mucha otra gente pues diciendo pues que justamente, ¿no? Que Dios es el único que puede decidir sobre la vida de un bebé. Pero bueno, ese es un debate social que está ahorita muy, muy trendy. Pero te voy Pero ay, en mi caso, perdón que te estoy sí, no interrumpiendo. sabías. No, no sabía de esto. Y Ok. es que, perdón, pero es que el propósito de este podcast es no solamente hacerlo informativo o social, sino más bien verlo a la luz de la palabra. Porque aquí el podcast se llama Hablemos la verdad. Y la verdad es Cristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces al hablar la verdad vamos a hablar acerca de lo que Dios estableció. Y al poner este no es un debate nada más social, esto es a nivel espiritual. Y es una situación que se está marcando ahorita, que son los últimos tiempos. ¿Saben por qué? Porque precisamente como ya se está llegando al final de los últimos tiempos, la agenda satánica se mueve a través de las cosas que duelen o que causan una confrontación social. Porque, por ejemplo, matar gente, las guerras, ok, ya siempre han habido guerras. Este, lo que ha surgido ahora con las pandemias. Esa es otra agenda satánica para eliminar gente. Los abortos, el gran debate y lo que empieza a mover en lo espiritual, que nosotros no nos damos cuenta y a veces lo pensamos que simplemente son, como lo decía hace un momento, partidario. Un partido político piensa una cosa, otro partido político piensa otra y se están echando, pero porque es algo político. Y no es así. Esto tenemos que entender lo que es un movimiento espiritual, se mueve en los aires y ataca y ataca a toda la humanidad. Esto es algo que no nada más a cierto grupo, ataca a toda la humanidad. Y aún gente salva, cristianos, salvos que han aceptado a Cristo, tienen esta lucha en su mente, ¿verdad? Así es. Sí, pues bueno, la otra parte de todo esto, de saber el diagnóstico en el embarazo, es toda la información a la que te expones, porque a la hora de saber, lo primero que hacemos es entrar a Google, ¿no? Así de, ¿cómo viene un bebé con síndrome de Down? Y pues claro que ahí te enteras que pueden tener cardiopatías, un gran porcentaje de bebés con síndrome de Down tienen cardiopatías, los doctores te sacan todo un pergamino de la lista de enfermedades a las que son más vulnerables.
Entonces yo entiendo que para una mamá enterarse durante el embarazo debe ser muy duro. Realmente, ya que lo vives en la realidad, sabes que es, por decirte, un niño regular a lo mejor tiene un porcentaje X, no quiero poner números para no equivocarme, de tener leucemia. Y a lo mejor el niño con síndrome de Down tiene 0,1 más probabilidad, ¿no? O 1%. Entonces sí es más vulnerable, pero no mucho más que un niño regular. Entonces, toda esta exposición a información, pues como decías tú, en el embarazo, pues te roba la paz, te hace estar ansioso y sabemos que todo eso el bebé lo percibe, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios yo no me enteré en el embarazo porque él no quiso y mi embarazo fue increíble. La verdad es que mis dos embarazos fueron maravillosos, no tuve ni náuseas, ni vómitos, nada, nada, nada. Fue un tiempo hermoso, la verdad es que los disfruté muchísimo los dos. Y el día en que nació Ángela fue cuando nos enteramos que tenía síndrome de Down. El doctor, todo eso yo pienso también que Dios lo dispuso. Eh, la doctora fue una pediatra la que recibió a Ángela con muchísimo tacto, muchísimo profesionalismo, porque hemos escuchado historias de terror de otros doctores que les dan la noticia a sus papás de formas muy crueles. La doctora simplemente le preguntó a Andrés si teníamos antecedentes o familiares con rasgos orientales o con genética oriental por sus ojitos rasgados. Y pues Andrés le dijo que no. Entonces ya nos dijo, pues mira, hay un alto porcentaje de que tenga síndrome de Down, pero pues hay que hacerle un cariotipo, que es un estudio genético, para confirmarlo, ¿no? Pero le dijo, no te preocupes, la verdad es que hoy en día los chicos con síndrome de Down pueden llevar una vida con mucha terapia, mucha estimulación, pueden llevar una vida increíble, no tienes nada de qué preocuparte, entonces tranquilo. Paso siguiente, Andrés, obviamente abrumado, porque pues yo no estaba, en ese momento no estaba ahí porque se la habían llevado a limpiar al área de pediatría. Y cuando él llega y me quería dar la noticia, le pide a mi hermana que saque a todos los familiares del cuarto para que pudiéramos estar solo él, Ángela y yo. Ah, pero espérate, me estoy adelantando. Hay un punto bien importante, no me quiero alargar mucho, pero en cuanto él sale del quirófano, la primera persona con la que se topa es nuestro pastor. ¿Por qué estaba ahí? No porque me había ido a ver a mí, sino porque justamente ese día operaron a su esposa en el mismo hospital y en el momento en que Andrés sale del quirófano, se topa con él, le pregunta al pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu bebé? ¿Cómo está Ili? Y le dice, me acaban de decir esto, la verdad es que no sé qué pensar, no sé cómo sentirme. Wow. Por favor, ore por mí. Y en ese momento el pastor ora por Andrés y Dios hizo algo bien especial. Andrés se fue al cuarto, en ese momento no había nadie, él se puso a orar y bueno, en palabras de mi esposo, él me dijo que es el momento en que más se ha sentido conectado con Dios. Wow. Lloró, lloró todo lo que tenía que llorar, oró, le pidió a Dios que le diera paz y fuerzas para decirme a mí la noticia y todo. Y ya, salió como, yo siento que el proceso que a muchas personas les lleva meses o hasta años, se le llama que es un duelo, porque realmente es el niño que tú esperabas, pues no es el que recibes, pero empieza un proceso de darte la oportunidad de conocer y amar al bebé que Dios te mandó, ¿no? Entonces, eso Andrés lo vivió en minutos, en oración y en la presencia de Dios, porque Dios lo dispuso. Entonces, cuando llego yo y me da la noticia, pues me dice, mira, me acaba de decir la doctora que es muy probable que Ángela tenga síndrome de Down. Y en ese momento tengo sus palabras tan marcadas, pero me dice, pero Vela está hermosa y todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios es para bien y yo sé que va a ser una bendición y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ella tenga una super vida. Y fue así como una lluvia ¿De fortaleza? como de fortaleza, sí, 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 de la paz de Dios, de su presencia. Obviamente yo tuve que tener mi propio encuentro, mi propio tiempo con Dios, por un poquito más, unos días, el poder meterme yo también a solas con Dios y decirle qué hago. O sea, oro, como decías hace rato, ¿no? Para que se le quite y haya un milagro y yo pueda decir, ay, fue un milagro de genético, ¿no? Dios quitó el síndrome de Down. O oro por entender cuál es el propósito por el que me diste, Ángela. Y fue muy claro el entender que Dios tiene un propósito para ella. Tiene 14 años ahorita. Sí, el síndrome de Down es una condición genética. Desde que estás embarazada ya está ahí ese gen. Es un gen extra en el par 21 de los cromosomas. En el momento que se le hace el cariotipo, pues ahí salen, en vez de dos genecitos, salen tres. Por eso se llama trisomía 21. Para la medicina es un error,
como decías, así te lo explican los doctores, es un error genético que en algún momento de la concepción ocurrió, pero yo sé que no es un error. Para mí es un misterio impresionante porque las personas con síndrome de Down tienen rasgos tan similares, Sí, porque son tan cariñosos y tienen unas personalidades bien peculiares. Ojalá en algún momento haya la oportunidad de que la conozcan, pero pues todos los días nos lleva al límite de la diversión, como al límite de la desesperación también a veces, porque pues sí, obviamente hay muchas dificultades que uno va enfrentando con la ayuda de Dios, pero la verdad es que han sido mucho más las buenas, mucho más las alegrías, mucho más el poder disfrutar cada uno de sus logros, que a lo mejor con un hijo regular ni los percibes o pasan como simples eventos naturales. El poder disfrutar cada logro, el poder ver todo lo que ella va haciendo, se va independizando cada día más. Ahorita que está adolescente, bueno, o sea, está revolucionada al mil, hay un montón de inquietudes en su mente, está pensando y en el futuro todo el tiempo y razona cosas increíbles. Y bueno, esa canción que viste, pues la había estado ella cante y cante aquí en la casa. Y un día agarró y se subió y se grabó ella solita. Y me dijo, mamá, súbelo a Facebook, por favor, porque ella ve que su hermana hace sus videos y los sube y ella también quería subir su video. ay, está Y yo lindo. dije, no, 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 no lo Ella. voy a subir a Facebook, ¿cómo crees? Y luego una vocecita me dijo, ¿y por qué no? ¿Y Ujú, por qué no lo vas a subir? ujú. Y pues ya, por ahí anda. Pero bueno, ya me colgué, nos hace No, falta no, 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 Alice. Excelente. aquí tenemos Ah, libertad. Aquí hay ok, libertad. ok. Lo que queremos Lili, es expresar, perdón. perdón, expresar las cosas que no se, que tenemos en el corazón, que a otro les puede ayudar, ¿verdad? A cómo sobrellevar. Me encantó el hecho de que la planeación de Dios, Increíble. haber tenido a tu pastor, o sea, no fue una calamidad de que su esposa la hubieran operado ese día. Ahí. No es una calamidad, no fue ay, qué mala pata les pasó a ellos. No, es que si no era de esa manera, tu pastor no habría estado ahí, porque habría estado, o sea, ¿por qué no fue otra persona? Tenía que Así ser el es. soporte espiritual y a eso es lo que voy. Desde ya el Señor ya los estaba, desde antes que el no haberlo, la escondió el Señor con sus manos desde tu vientre, la protegió, la escondió de tenerte a ti incluso, como dicen, porque en el embarazo eso pasa. Todo lo que la mamá, eso es ciertísimo, las mamás sabemos. Todo lo que nosotros resentimos y lloramos, el niño sale chillón, si un decir, ¿verdad? Y todo lo absorben. Todo lo absorben. Y Ujú. entonces el Señor los guardó desde entonces. El plan perfecto de que tu pastor estuviera ahí, las palabras perfectas que recibió tu esposo, te lo di, ya le cambió desde la que recibió la noticia hasta que te la dio a ti, hubo un cambio tremendo. Y esa es la esperanza, porque al final eso es lo que queremos transmitir, la esperanza de Dios, del que tenemos en Dios, de que nosotros no somos, vivimos en este mundo, pero no somos como los del mundo. Aunque pasamos situaciones iguales a las del mundo, nuestras reacciones no son iguales a las del mundo. El Señor siempre tiene Así cuidado es. de nosotros. Yo Que siempre les digo a mis niñas que nada en su vida es una coincidencia, una casualidad o un error, que todo tiene un propósito divino, ¿no? Y lo hemos vivido en carne propia. Este, y bueno, creo que es importante para ya cederle igual a Liz, nada más comentarles que hoy Ángela es una niña de 14 años, lee, escribe, suma, resta, se está aprendiendo las tablas, está empezando, bueno, ya tiene como 2 años que está leyendo en inglés. oh, wow. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando recibes un bebé con síndrome de Down, generalmente piensas, y va a hablar, va a poder hacer cosas o lo voy a tener que estar llevando a todos lados, va a ser un niño dependiente. No, la verdad es que la característica principal de un niño, perdón, con síndrome de Down es que puede lograr lo que tú creas que puede lograr. O sea,
Y a nosotros los doctores nos dijeron, la terapia y estimulación que tú le des en el primer año va a marcar la calidad de vida de toda su vida. Entonces, es muy triste porque muchos papás se pierden esta ventana del primer año por el duelo, por Sí, pasar tanto tiempo pues sufriéndolo, superándolo, muchas veces hasta problemas entre los esposos, ¿no? Sé de muchos papás que se van cuando se enteran del diagnóstico, dejan a la mamá con el bebé y uy, brillan por su ausencia, pero la verdad es que no tiene que ser así. Ese primer año, si lo aprovechamos para rodearlos de amor, de aceptación, empezar a trabajar en sus terapias y estimulación, los chicos pueden llegar a ser sumamente independientes y pues lograr todo lo que uno se proponga, con la sí. ayuda de Dios, obviamente. Quiero recalcar que este no es una enfermedad, No. no es nació enfermo, no, sino que en los planes, como decía aquí el salmista, los planes perfectos de Dios eran de esa manera. ¿Por qué existe? Porque dice aquí en este versículo, ahorita vas a hablar, Liz, yo sé que tú tienes mucho que contarnos, ¿eh? Pero déjame ver dónde está aquí. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y le dijeron, maestro, dice, ¿por qué nació ciego este hombre? O sea, ¿quién no se pregunta, verdad? ¿Por qué nacen así? Y eso es lo que quería llegar, dice. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Miren, en aquel entonces se tenía, obviamente, estamos hablando hace 2000 años, no había la ciencia como está ahora, no había el saber acerca de condiciones existían, pero no las sabían detectar, aunque estaba hablando de una ceguera, o sea, es algo también médico. ¿Por qué nació? ¿Saben? Les daban a la gente salía con que, no, esto es un pecado. O sea, naces con cualquier condición, es un pecado. Porque los papás pecaron. Oh, no, porque él pecó. Pero luego dice, ¿y cómo nace un niño? O sea, ¿qué pecó el niño para que naciera de esa forma? ¿Verdad? Y entonces le dijo, dice, no fue por sus pecados, le contesta Jesús, ni tampoco por los pecados de sus padres. Dice, nació ciego para que en él se mostrara el poder de Dios. Y dice otra versión, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Ahora, Jesús sanó al ciego en ese momento. Y lo sanó porque era lo que necesitaba toda la gente alrededor saber, o sea, conocer a Jesús como el Hijo de Dios, el que tenía el poder para en un instante sanarlo. Ahora en estos tiempos, Jesús lo sigue teniendo. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él puede sanar si está en su voluntad o si es el propósito por el cual se nace o llega uno a tener una enfermedad en el transcurso de su vida o tiene uno un accidente o tiene uno una condición. El Señor puede sanarlo, porque Él es el mismo. Pero cuando dice aquí, para que se mostrara el poder de Dios no solamente está en los milagros. Hay poder en la transformación de una persona, que tal vez su destino era perderse, pero a través de esa situación lo acercó a Dios de tal modo que era la única manera de que no se perdiera su alma. ¿Se dan cuenta? O sea que no solamente todo lo que nos pasa, como tú decías, que le dices a tus hijas, no hay una casualidad en la vida. Todo es planificado por Dios para los que le amamos, dijo tu esposo. Y es cierto, Así para es. los que le amamos, todo nos ayuda para bien. Y así que ese mostrar el poder de Dios es tu familia no habría sido la misma, no sería para nada la misma. No, Ustedes no estarían tal vez tan cercanos a Dios. No sabemos, o sea, no sabemos lo que habría sido o en qué momento llegó un momento preciso, ¿verdad? Que el Señor tenía planificado. Lindo, lindo el saber cómo Dios obra
¿verdad? En esta situación, Lili, me da mucho gusto que nos compartas. Vamos a seguir Gracias. hablando y pero yo sé que Liz también tiene pues un testimonio poderoso y quiero que nos cuentes desde el principio, ¿verdad? Ok, gracias. Ili, qué bendición, porque pues no sabíamos tanto así los datos. Nada más quiero comentarte. Yo me acuerdo mucho cuando dice la noticia en redes que fue inmediato y yo eso, lo admiro mucho de ustedes, lo aplaudo y es ahí donde ustedes demuestran, no sé ni cómo poner en las palabras para que no se escuche en algo negativo, pero fue, wow, yo lo leí, camino a la oficina, cuando trabajaba antes en la oficina, lo leí un 21 de marzo, un día después, horas después de que había nacido Ángela. Un 21 de marzo, cuando el mundo marca como el Día Internacional del Autismo, perdón, del síndrome de Down, ¿no? ¡Wow! Y yo me quedé así, ¿qué? ¿Cuándo Así es. nació? Ayer nació hoy, dije, wow, hasta en esto Dios, o sea, no era la casualidad, o sea, Ángela nació el 20 de marzo, ¿no? Sí, nació el 20 y el Día Internacional es el 21 de marzo, ¡Wow! justamente porque el par que se hace triple en los niños con síndrome de Down es el 21. Por eso lo festejan bueno, se conmemora, no es festejo, el 21 de marzo. Así es. Ajá. Y te platico express por qué lo publicamos, porque no queríamos como que nos diera miedo o pena estar escondiendo, ¿se le nota o no se le nota? ¿Lo van a ver o no lo van a ver? Entonces dijimos, mejor ya lo hacemos como súper público y nos quitamos esa cosquillita que traíamos de nos va a importar o no nos va a importar. Dijimos ya que todo el mundo se entere y ya, fue como la forma de manejarlo. Wow, Gracias. pues por eso lo saco a mención porque se los admiro y se los aplaudo porque no fue mi caso. Y aunque yo no lo escondiera, pero sí había un peso del qué dirán, ¿no? Por mencionarlo así. Y pues bueno, Es que es bien eh, diferente. Es sí, bien diferente, yo lo sé porque mi cuñada tiene un hijo con autismo y pues tú recibes al bebé y no sabes, no te dan un diagnóstico como con el síndrome de Down, no se nota en su cara, no hay un rasgo que te diga, no hay un gen. ni en el Entonces, embarazo, el proceso es bien diferente, yo lo entiendo perfecto, Liz. sí. Entonces, pues nosotros nos casamos, no tan jovencitos, mi esposo y yo nos casamos a los 33 años, como para hacerles un poquito ahí de preámbulo. Y pues dijimos, como vamos contra reloj, biológicamente, o sea, este, Ahora entonces, se casan más grandes, amiga. sí, o ni se casan, ¿no? Y bueno, otros temas, pero ahora ni hijos, perrijos, etcétera, pero ya son como muchos temas, a tocar, exactamente. Entonces, yo a los 33 sí me es importante comentar, me casé tranquila, relajada, sin presiones. Me encantó a mí que nunca tuve yo una presión familiar hacia mis papás, jamás me dijeron, ¿y para cuándo? Ni mis hermanos, ¿no? Tal vez por ahí alguna bromita y ándale que los sobrinos, o sea, pero como una broma así, una al año, pero jamás tuve una presión. Entonces yo por eso me relajé y no me casaba. No es cierto. No es cierto. Entonces nos casamos a los 33, mi esposo y yo misma edad, y pues dijimos, a buscar al niño. Y, ay, Señor, en tu nombre vamos. Siempre en mi corazón hubo un deseo, un anhelo por una niña, mujer, siempre, ¿no? Imaginaba yo, una mini mí, ¿no? Así colgándole el molcajete y todo como me colgaba antes, porque ahora tengo que ser un poco más práctica. Pero, siempre hubo que una niña. Y pues sí, como yo no era estéril, como yo no era estéril, aún sin haberme hecho estudios ni nada previos, yo nunca tomé anticonceptivos. Entonces, bueno, hay un paréntesis aquí. Sí tomé, pero fue en la juventud, o sea, un poco más joven, porque yo tuve un tema de alergia, tuve un tema de alergia que se me manifestó en mi rostro, alergia a la anestesia de una operación de apéndice que me hacen a los 19 años. Entonces, me hice, me unté, me tomé, etcétera. Ese es otro tema de todo lo que me recomendaban. Entonces, llego acá a Tijuana a los casi 20 años y me recomiendan con un dermatólogo que él me empieza a tratar todo de químico y de manera tomada.
tomada, alguna cosa untada, porque no era lo que me untara, sino era interno, era un tema hormonal, lo manipulado fue hormonal. Entonces me empiezan a tratar con anticonceptivos. Fíjate, estoy haciendo historia de cosas que ni había hilado o caído en cuenta, ¿no? Tampoco estoy como que muy profunda en el tema, ¿no? Pero, o sea, muy experta. Pero o sea, me llamaba mucho la atención que el doctor me decía, cada que me daba los medicamentos me hacían una prueba de embarazo. Y yo sin novio a los 20 años y yo con un pacto con Dios de no relaciones hasta que me casara. Yo decía, doctor, pero es que yo ni siquiera he tenido relaciones. ¿Por qué me manda a hacer una prueba de embarazo? Y yo estaba de estudiambre, como decimos, ¿no? Estudiando sin mis papás fuera de casa. Yo decía, ¿para qué gasto en esa prueba de embarazo? Si no, pues no hay forma de que me embaracen. Aquí no hay, perdón, no hay Virgen María, entonces no hay forma de que me embarace. Pero era necesario por la ética del doctor tener que hacerme ese estudio, lo entiendo. Entonces sí tuve un poco más de 2 años consumiendo anticonceptivos. Este, pero pues pasaron mucho tiempo para que yo me limpiara, por decirlo así, ¿no? Porque como sabemos, uno como mujer teniendo un tema de estar tomando anticonceptivos, te mandan a preparar tu cuerpo y como un año, etcétera, para poder. Pasaron muchos años, pasó con un poco más de una década, entonces no era como que haya afectado, ¿no? Y pues ahora sabemos nosotros que pues aunque hubiera sido previo de un año antes, sabemos que los planes de Dios eran maravillosamente azules en mi vida, no eran rosas, pero el caso es que buscamos el embarazo pues pronto, nosotros programando todo, ¿no? Nosotros, eh, pues sí, controlando todo, lo voy a decir, queriendo agendar o controlar todo, entonces al año, vamos al año. Y pues sí, al año, a nuestro aniversario en junio del 2012, ¡pum!, nos embarazamos porque el problema no era de esterilidad. Nos embarazamos y wow, obviamente avisamos a medio mundo, ya las redes estaban un poquito más fuertecitas, o empezaban en el 2012, un poquito más el Facebook, en el 2009 creo que se hizo. Bueno, total que nos embarazamos, primer embarazo 2012, pero cuál, súper emocionados, o sea, imagínate, yo ya 34 años y pues no se logra el bebecito, el embrión se desprende solito a las 5 semanas de gestación. Entonces, pues imagínate, pum, la tristeza y todo, no, pues ¿qué pasó? No, pues es que ya estoy grande, empieza, ¿no? No, pues es que como estoy grande no es lo mismo que si hubiera estado de veintitantos. Pero no fue un tanto condenarme o lacerarme o buscar un culpable, ¿no? Pues no pasó, dijo, no pasa nada. Entonces, Señor, ok, creemos en tus tiempos, cúbrenos con tu bálsamo esta tema tristecito y vamos para adelante. Entonces, pues era, espérate, ¿no? Espérate, aunque no hubo un legrado, no hubo un raspado, porque fue un aborto espontáneo, eh, pues sí nos esperamos, ¿no? Lo médicamente que son 6 meses, pero pues decidimos, no, para el otro junio, porque queremos que nazca en tal mes, y ya sabes, ¿no? Programando, organizando. Entonces, para el otro junio, al otro aniversario, nos vamos a la playita de aniversario, de viaje, y pues de hecho ya iba embarazada, no sabía yo, no me había dado cuenta, yo iba embarazada, como que sospechaba porque yo enseguida tenía síntomas, ahí todos locos raros, como que no era normal, ya como que el segundo día estar, luego, yo el primer día ya sé que estaba embarazada, ¿no? El segundo día, las horas. Entonces llegamos al viaje y pues me hago una prueba de embarazo y sale positiva. Entonces, oh, wow, el segundo año de casados, ya yo a 35 años de edad, y pues con los muchos cuidados, porque íbamos a estar una semana en la playa, cancelamos tours, paquetes y todo, entonces yo bien tranquilita, y pues de regreso, pues sucede lo mismo, ahí fueron, ahorita ya no recuerdo, miren, estoy tan relajada y estoy tan cubierta por Dios, porque obviamente tengo mi Isaac, que ya olvidé fechas, o sea, si me preguntas, ya olvidé fechas, ya olvidé datos, porque antes tenía todo, era un archivo y que la prueba de embarazo física, ¿no? La de orina y la de laboratorio, y en tal fecha, y en tal fecha ya no, y que por qué sí, y qué hice, qué comí, y que si me moví, que todo documentado. Y te lo comento a ti, mamá, por si acaso estás escuchando esto,
yo quiero decirte que te relajes y te pongas en manos de Dios, de tu creador, que te pongas en manos de Dios. Dios tiene el tiempo perfecto. Esa famosa y trillada frase de que los tiempos de Dios son perfectos, son reales y lo comprendes más cuando lo vives en carne propia. Así que mamá, relájate, pero relájate en las manos de Dios. No relájate porque les voy a platicar, yo trabajaba en oficina, yo trabajaba todo el día, ¿sí? Trabajaba todo el día, de lunes a viernes, de 8 a 6:30. Me decían, es que renuncia. Cuando renuncies del trabajo, te vas a poder embarazar tranquilamente. Entonces, si a ti te han dicho que renuncies a tu trabajo y cuando salgas de tu trabajo te vas a poder embarazar, mira, déjale tus sueños a Dios, deposítaselos a Dios. Dios sabe el tiempo perfecto en que te va a dar un hijo. Si te lo va a dar o no, Él lo sabe. Y pues en ese momento disfruta tu proceso. Yo sí lo disfrutaba en lo que creí disfrutarlo, pero sí estaba muy aprensiva en querer tener el control de todo, ¿no? En que me embarazara en tal día, en que me embarazara y que naciera en tal fecha. Yo no quería que naciera un día festivo, o sea, ¿cómo van a ser un 10 de mayo? ¿Cómo van a ser un 24 de diciembre, no? Me lo dio el 27 de diciembre, entre Navidad y Año Nuevo. Pero bueno, son muchos temas y diría Eli, no me quiero extender mejor. Háganme las preguntas porque si no me suelto con la rienda. El punto es que pasa un segundo embarazo, este, decimos que está pasando. Entonces el doctor dice, vamos a hacer análisis de todo. Por ahí escuchamos que médicamente hay una incompatibilidad a veces de las parejas, ¿no? A veces el esposo y la esposa, ¿qué tal si no son compatibles? El tipo de sangre, antecedentes médicos, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ese segundo embarazo eh, se, sí tuvieron que hacerme un legrado, por lo que sí recuperaron el embrioncito. Entonces los mandamos a analizar, nosotros estando acá en Tijuana, se mandaron a analizar a Ciudad de México, mandamos a hacer estudios a Monterrey, de mi esposo, de mí, del producto. El Y bebé. pues en los resultados nos enteran que eran dos, y por los resultados, o sea, los cromosomas, cromosomas nos dicen que eran niñas, que eran dos y que eran niñas. Y yo, ¡guau! O sea, mi sueño. Dije, señor, bueno, lo vi como una probadita. Ah, me estás dando una probadita de que mi sueño de que sean niñas y que sean dos de un jalón, porque ya estoy grande, señor, acuérdate, ¿no? Entonces, digo, wow. Entonces, fue como una emoción, miren, se me enchina la piel de nuevo. Fue como una emoción, no fue, se me calmó esa tristeza de decir, wow, podemos tener niñas y pudieran ser gemelas, dije, señor. O sea, yo no sé ni a lo que me estaba metiendo pensando mis respetos a las mamás de embarazos múltiples, ¿no? Entonces, pues bueno, así pasa, segundo embarazo, todo está bien, no sabemos qué está pasando. Al tercer embarazo, que fue al tercer año, o sea, nos estuvimos arriesgando, bueno, nos estuvimos aventando uno por año, porque acuérdense que el reloj, ¿no? Ya estaba grande. Entonces pasa un tercer embarazo y yo creo que Dios está así como, ay, mijita, tú síguela, a ver hasta cuándo me vas a voltear a ver o a preguntar cuáles son mis planes, ¿no? Ahora yo lo pensamos así, ¿no? Entonces ahí vamos al tercer embarazo. O ahora quiero que sea tal mes. Y como el problema no era infertilidad, ¿no? No era infértil porque sí podía. Nosotros si no nos cuidábamos, bueno, en el Inter no quisimos tomar anticonceptivos, nada más pues ahí los cuidados, ¿no? Naturales. Pero eh, nosotros si no nos cuidábamos, pegaba, ¿no? El embarazo pegaba, pero y al tercer, o sea, 3 años, tercer embarazo, y vuelve a suceder lo mismo, otra vez pérdida gestacional. Ahora Dios nos dio una probadita un poquito más adelantito porque fueron 7 semanas a lo que yo quería vivir con el perdón, pero como se llama yo quería comprar todos los aparatos, o sea, no podía y todavía no estábamos enterados de muchos para estarlo yo escuchando mañana, tarde y noche, ¿no? De que si su corazón se escuchaba y todo, o sea, era mi así vivir en el tercer embarazo, ¿no? Entonces, logramos escuchar su corazón, en la semanita 7, entonces un poquito ya más formadito y wow, pero pues fue una tercera probada y no sabíamos todavía lo que Dios tanto estaba trabajando, pero pues hubo una tercera pérdida.
también fue espontánea, también fue natural. Entonces, me hacen más estudios a mí, sola, me hacen más estudios y se encuentra que tengo un tema de endometriosis. Sí, por ahí chequenlo, endometriosis, no soy doctora ni experta en, pero pues esta situación impedía en mí la retención del bebé. La retención del bebé, porque hagan de cuenta que dentro de mi matriz había como si fuera un quiste, ¿sí? Había un algo ocupando la casita, ¿sí? Entonces llegaba bebé y decía, aquí ya está ocupado, aquí ya está ocupado, aquí yo no puedo estar y Comper me voy, ¿no? O Comper, ya no me, eso no permitía que eso le impedía, bueno, lo que hacía es que perdón, Desarrollar. sí, o sea, le quitaba la sangre, sí, ya no le irrigaba la sangre al bebé y ese cuerpecito ahí extraño, y pues bebé decía, bye, o quítenme porque aquí no puedo yo crecer con esto, ¿no? Que no era un algo que médicamente decían, es que no afecta, o sea, ese miomita pegado dentro de la matriz del útero no afecta. Hay muchísimas mujeres que tienen miomas dentro del útero y en tamaños mucho más grandes y que se logran sus bebés, pues no se logró el tercero, ¿no? Entonces, me operan de endometriosis. Me cauterizaron, sí, me cauterizan, sí, me queman, me hacen una operación laparoscópica y me queman esas adherencias y pues ya estoy lista, pero pues nos esperamos un año, poquito más de un año, porque pues queríamos que estuviera un poco más mejor, ¿no? Un poco mejor. Entonces, pues bueno, así nos aventamos 6 episodios. Ya no me acuerdo de los demás, ya no me acuerdo las fechas, Inter y así, pero así nos aventamos 6 episodios y como dice Ili, estos temas llegan a tener efecto en la relación entre esposo y esposa, entre los papás. Y sí, efectivamente, o sea, desde buscando culpables de que si tú o yo, que tu familia, o de que qué está pasando, y tú, es que tú no lo quieres y a ti tú no lo sientes tan fuerte como yo, la mamá, o sea, muchos temas ojo, siendo cristiana, confiando en Dios. Entonces, ¿dónde estaba puesta mi fe en ese momento? Nada más era mi anhelo querer tener un hijo, ¿no? Pasan 6 episodios, tuve 6 pérdidas gestacionales. A los 40 años, celebro 40 años y dije, no, pues ya no me tocó. Entonces ya mi mente ya no me tocó, ya estoy grande, ya está el límite. Como dice Ili, ahora los tienen más grandes. Sí, y vemos hasta en los famosos, ¿no? En la tele, y mil estudios, pero bueno, a lo mejor también con de manera asistida, ¿no? No tan natural. Entonces, mi esposo me empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Y si adoptamos? ¿Y qué tal si es el plan de Dios no tenerlo natural y adoptar? Entonces, me siembra la idea, pero finalmente mi anhelo era tener un bebé yo, mío, dentro, sentirlo, disfrutar el embarazo. Y no lo digo a ti, mamá, de hijos del corazón, de hijos de que no nacen de tu vientre, mis respetos, pero yo quería tener ese sentir, sí, yo quería disfrutar ese sentir, de sentir una pancita. Creo que crecemos, ¿verdad? Todas las mujeres crecemos, o sea, desde niñas. ¿Qué nos regalan a las niñas? Una muñeca. Muñeca. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creadas, ¿verdad? No quiero decir que somos una máquina, ¿verdad? Para estar nada más procreando o que solo para eso servimos, sino que a nosotros nos hizo, es la parte que no le corresponde. Parte del diseño. Exacto, está en el diseño original. Entonces, obviamente que crecemos con esa idea de tener, o sea, y es válido el querer, ¿verdad? Hay personas que no tienen ese, pero tendríamos que ver su trasfondo, el por qué llegan a ese sentir o a ese pensar de decir, yo no quiero tener hijos, es porque ha habido algo en el transcurso de su vida. Hubo algo ahí que causó ese trauma, esa situación, pero digamos, naturalmente o normalmente una mujer quiere tener vivir esa experiencia. Ujú. Y pues eso deseaba yo sentirlo, ¿no? No 100% negada de a lo mejor un hijo adoptado y me emocionaba a la vez la idea, pero dije, ¿sabes qué, amor? Ya tengo 40, a lo mejor pues buscar un hijo, o sea,
uno que no sabe completamente eso, o sea, crees que, ay, tú puedes elegir, ¿no? Que sea un bebé o que tenga dos. Yo decía, pues que esté grandecito, porque pues como ya estoy grande, que esté un poquito grandecito, a lo mejor ya no bebé, ¿no? Pero bueno, entonces definitivamente Dios tenía otros planes y a los 41 años, sin ya planearlo, sin estarlo buscando, em, pues nos fuimos de viaje aniversario, lo adelantamos, sí, acuérdense, junio aniversario, me olvido de fechas y de todo, pues bueno, en abril, yo regreso a casa ya embarazada. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Aquí hay un algo, y lo comento, y lo comento, yo sé que fue de Dios. Definitivamente Isaac fue de Dios, pero completito, porque médicamente ni el doctor se explican, porque no nos dieron las cuentas. Yo no estaba en días fértiles, o sea, mi periodo con Milly tan exacta cada 28 días y súper cuidadosa con eso, ¿no? Acuérdense que pues si yo no me cuidaba, pues sí podíamos embarazarnos, porque no había esterilidad, lo que era una infertilidad, ¿sí? No era estéril, pero era infértil, porque pues no se lograban los babies. Entonces, pues bueno, tengo este embarazo y obviamente mi primer, ay, pero ¿cómo? Así ni lo planeé, ni me lo esperaba. Dije, Señor, dije, no, otra vez. 30 de abril 2019, prueba de embarazo, no dije no, me la hice en la noche. Yo creo que no, hay algo irregular. Me la hago tempranito del 1 de mayo, no, ajá, me la hago tempranito del 1 de mayo 2019 y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Mira, en la mañana. Y me dice, wow, qué chido, qué padre, que no sé qué. Yo sabía que Dios nos iba a dar una oportunidad y que no sé qué. Vamos a hablar a la doctora. Le digo, ¿cuál doctora? Le digo, ¿y ahora qué? Ya yo no te imaginas, y ahora ya más grande, tengo 41. Y me dice, vamos a confiar. Entonces, bueno, sí fue natural, no me sometí a procedimientos, pero sí tuvimos un cuidado ahora en el embarazo. Sí tuvimos un cuidado y el punto es que como tenía endometriosis con antecedente de 6 pérdidas gestacionales, pues Dios puso en nuestro camino a una ginecóloga. Sí, tengo que meter aquí el gol de parte del IMSS, del Seguro Social. Nos pone esta ginecóloga, o sea, y esto lo comento porque aparte cómo nos cuida Dios, porque económicamente ya había habido una super inversión y habíamos tenido un desgaste financiero, este, en buscar a nuestro hijo, ¿sí? En las 6 pérdidas anteriores. Entonces, por eso menciono lo de esta doctora que Dios puso en nuestro camino, y la doctora dijo, les voy a decir así para entenderlo en palabras, humanas. Hagan de cuenta que me dio un tratamiento. Hagan de cuenta que le da un tratamiento a una persona que tiene cáncer cuando no tiene cáncer, ¿no? Para explicarme así, ¿cómo te van a dar cómo le vas a dar medicamento a una persona que tiene cáncer cuando no tiene cáncer? Ella apostó todo científicamente, médicamente, para controlarme el síndrome antifosfolípido, cuando yo no tenía tema en esto. Me dice, dicen que no tienes tema en esto, pero hay endometriosis, yo voy a apostar como que sí. Entonces paso todo mi embarazo desde el día 1 que me entero, que eran 4 semanas, ni siquiera había como un retraso en periodo cuando me entero del embarazo de Isaac. Y vamos con doctores del día 1, yo me tengo que empezar a inyectar mi vientre, cosa que yo jamás quise aprender a inyectar porque tenía pavor a las agujas, le tenía pavor a las jeringas. Pasé los primeros 2, 3 meses de mi embarazo, lloraba cada que me iba a poner, pero lloraba orando, lloraba confiando, lloraba por la ansiedad de la aguja que yo no soportaba, no sabía inyectar, entonces me inyecto en mi vientre. Sí, yo no publicaba fotos de mi pancita porque mi pancita siempre con moretes, verde, morado, amarillo, mostaza, sí, mi pancita con moretes, entonces por ahí tengo como 2 fotos, me arrepiento, sí, de no haberme tomado más fotografías de mi vientre. Mami, si tú tienes que recurrir y si Dios pone en tus manos el que médicamente te atiendas y tengas que recurrir a esta atención donde te inyectes tu vientre, tómate 1000 fotos, disfruta. Eso es lo único como que no pude disfrutar del embarazo, porque fuera de ahí lo disfruté, imagínense, como nunca, lo anhelaba, lo deseaba, una náusea,
qué padre! Y lo anotaba y me iba a vomitar. ¡Ay! Siento esto. O sea, yo anhelaba sentir experimentar cada síntoma en mi vientre, de mi bebé en mi vientre. Bendito sea Dios, fuera de los piquetes y los moretes ahí en la pancita, lo puedo disfrutar. Yo tengo un tema de columna, de hernias ya viejas, mal cuidadas, 2 accidentes, y me decía el doctor, si no tienes hijos a los 30 años, ni los pienses tener, porque no los vas a aguantar tu columna. Entonces, pues nunca tuve antes un sobrepeso como tal, pero pues sí estuve con nutrióloga. Yo nunca creí que fuera capaz de tener fuerza de voluntad de dejar de comer harina y azúcar en la cantidad que la comía antes. Y fue por un sacrificio y fue por amor a mi hijo. Y no comía azúcar y no comía harinas para no subir de peso, cuidándome. Y en eso pude disfrutar solamente la pancita en mi embarazo. ¿Sí? Esa es mi experiencia de mi embarazo y lo pude disfrutar bien. Pues llega Isaac, entonces, sí, como dice Ili, el autismo no te avisa, no hay estudios que en la pancita, que en el embarazo se detecten, y incluso en los primeros meses o en los primeros años tampoco se llegan a diagnosticar. Isaac todo lo hizo de manera regular, ¿sí? Gateó, se sentó, que la cabecita, todo lo que te dice el doctor, y como decía mi hermana, es como normal, porque todos los doctores me preguntaban, ¿y a qué mes gateó? ¿Y a qué mes? O sea, todo eso lo tuve como en documento, ahí sí tengo todo un expediente de Isaac, porque todos me preguntaban lo mismo, ¿no? Y que si habló, sí, Isaac empieza a hablar sus primeras palabritas, caminó al año y 2 meses, y sus primeras palabritas empezó como niño normal, ¿no? A balbucear, pero luego hubo un retraso. Al año y medio, del año y medio a los 2 años, Isaac ya no hablaba, ya no hablaba. Hubo un retraso en las palabritas que empezaba a hablar. Yo vivo en Tijuana, mi hermana vivía en California en ese entonces. Vamos de vacaciones allá con ella porque fuimos a visitar a mi mami que estaba con ella y estuvimos un mes. Este, Mi hermana y sus hijas, que ellas Kiara, mi sobrina del medio, que ella había trabajado ya en escuela con niños especiales, no sabían cómo decirme, no sabían cómo abordarme y decirme que ellas veían que era necesario que revisaran a Isaac, ¿sí? Porque no era muy normal que tuviera ese retroceso en las palabras. Ya tenía 2 años, 2 años, 2 meses, 2 años, 2 meses cuando fuimos a verte y no hablaba, balbuceaba y palabritas. Entonces, me lo comentan una noche antes de regresarnos de allá de su casa, una noche antes Quiero de hacer un venir. paréntesis de la parte que me corresponde, porque pues ahí es de lo que acabas de decir a lo que estabas empezando a decir es eh, cuando yo me doy cuenta, o sea, esto fue de parte de Dios. Ella, obviamente, pues decir, oh, voy a ir a visitar a mi mamá, vivía conmigo, y esos son los planes de Dios. Mi hermana no se había dado cuenta, el pediatra no se había dado cuenta y ya tenía señales. Y entonces digo yo, ¿pero cómo? Y lo vuelven a llevar al pediatra y no le encuentra, la pediatra no le encuentra nada. Entonces, cuando ella viene y yo la recojo en el aeropuerto, me acuerdo, yo me parqueo y me estaciono y se va a subir el niño al carro y es una cosa así de que yo nada más lo vi y así supe. Entonces yo creo que fue de parte de Dios como para hacer cómo darnos cuenta, cómo dar un aviso. Y entonces empiezo yo a detectarlo, le digo yo, este niño, y empiezo yo a analizarlo. Y no me ha pasado solo con él, me ha pasado con otras personas. Me ha ayudado también a entenderlos, porque tenía yo personas, digamos, que tenía que tener relación. Mi perfeccionismo me causaba el que yo quería exigir a las personas que hicieran, ¿verdad? Las cosas perfectas. Pero el Señor me dijo, a esta persona no le puedes pedir que haga así porque tal cosa. Entonces, yo detectaba a las personas de su comportamiento y entonces ya no les exigía yo, como normal, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo a analizarlo y estar viendo todos los detalles, me fui con mi pastor.
Y entonces le digo, lo que hizo tu esposo, digo, ¿cómo le digo? O sea, al preguntar, le pregunté a mi pastor, mire, estoy viendo esto y esto y esto, conozco a mi hermana, yo sé que esto va a ser, no lo va a tomar tan por su forma de ser, cómo le hago, etcétera, etcétera. Y entonces me puse a orar, me tardé 2 semanas de cuando lo detecté hasta el día en que se lo dije, 2 semanas. Y también, como decía, mi hija estaba trabajando en una escuela precisamente con niños de autismo y me decía, no, pues empezamos a platicar, ella me ayudó a diagnosticar familiarmente hablando y entonces, y ya fue que le dijimos, ¿verdad? Bueno, de ahí tómale tú lo que quieras contarnos. Así es que les voy a decir, como decía Ili, eh, uno como mamá sabe, uno como mamá siente, uno como mamá presiente, pero yo no quería aceptar que algo no estaba normal, ¿no? Yo no quería aceptar porque sí, obviamente sin saber nada del autismo. El autismo llega a mi vida a través de Isaac, ¿sí? Nada había yo escuchado, o sea, a lo mejor flashazos por ahí, ¿no? Flashazos, pero no nos había interesado el tema porque pues no nos repercutía, ¿no? No teníamos por qué enterarnos y investigar sobre eso. Entonces, cuando me lo dicen, sí, pues yo me desborro. Mira, Liz, nosotros estamos pensando que es importante que Isaac lo lleven con un psicólogo, que lo lleven con un psicólogo, que lo lleven con una persona experta y que le haga. Y yo, ¿pero por qué? Pues es que nosotros lo que vemos que, mira, Isaac tiene autismo. Entonces yo para autismo dije, ay, ¿qué es eso? Dije, no, mi hijo está bien, mi hijo está sano, mi hijo no está enfermo, ¿no? Porque pues no sabemos, desconocemos. Y pues sí, entonces en ese momento yo llamo a Tijuana con una amiga, una muy buena amiga que tiene 2 niños con la condición, y pues le llamo y le digo, mira esto, nadie me había dicho antes, ¿no? O sea, porque no es algo como que lo van diciendo señora, mire, su hijo tiene autismo, llévalo con el doctor. O sea, no, o sea, aquí pues yo les agradezco también mucho la prudencia de todo mi círculo, mi entorno, en una parte, ¿no? Y por otra, ¿por qué no me dijeron antes? El caso es que yo llamamos con la doctora, hacemos cita y en cuanto llegamos a Tijuana a los días, Isaac empieza a ir con un psicólogo, le hacen citas, tuvo 6 sesiones, lo diagnostican con autismo, pero sí, en el Inter, pues llevamos 6 años aprendiendo. Isaac tiene 6 años y medio ahora de vida, 6 años y medio, y pues esto es de aprendizaje todos los días es aprender. ¿Y qué es autismo? Pues sí, autismo no es una enfermedad, autismo es una condición donde vienen conectados de diferente manera en su cerebro y cuando hablamos de que si es un niño normal o no normal, si es un niño regular o no regular, creo que en esta vida de las personas más normales o más regulares son los niños con autismo. Si se podría decir así, ¿no? Y lo comento porque eh, nosotros estamos, cada quien está un poco loco en algunos aspectos de su vida, todos tenemos como algún tipo de autismo y si antes no se trataban estos temas, o sea, el ser perfeccionista, o sea, el tener el TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo y bueno, muchos derivados caen actualmente en todo autismo, ¿no? Porque no estás regular o normal en algo conectado aquí adentro. O sea, para mí la vida que es autismo es el regalo que Dios me dio en poder disfrutar ahora de ser mamá de mi vientre, poderlo disfrutar de embarazo, que es autismo, es una personita que me necesita, es una personita extraordinaria, inteligente, feliz y que ve el mundo de una manera diferente de como yo la veo. Él me centra, pero mamá, es que no. Y yo, ok, hijo, sí. Para mí son muchas cosas más normales y más regulares las que él piensa y las que él opina que que mi mundo tan condicionante y el mundo tan exigente. Y bueno, cada quien puede hablar de sus experiencias. Sí, yo tuve que vivir un duelo porque pues esa aceptación de que, a ver, yo sí llegué a pensar y necesito comentarlo, confesarlo, sí llegas a pensar, aunque tengas
a Dios en tu corazón y aunque creas tener toda la paz y la sabiduría divina y creciste en cuna espiritual y que Dios siempre te acompañó y que estuviste metida en la iglesia toda la vida, pero decir, Dios, tanto tiempo lo esperé, tanto tiempo lo anhelé, todo lo que pasé y me lo das así. Que Dios me pregunta, ¿así cómo? Dice, ¿me lo das así? Y yo le seguía preguntando todavía con cada, con cada crisis de Isaac, con cada rabieta, con cada tema, con cada aprendizaje, todos los días. Dios, ¿y me lo diste así? ¿Por qué me lo diste así? ¿Y sabes qué me respondió Dios? Porque así lo necesitabas, Mm, porque Él es el hijo que necesitabas, ¿sí? Resaltando lo bueno, lo importante. Isaac es una maravilla en nuestras vidas. Isaac es el hijo de nuestra alegría. Isaac es el hijo de mi promesa, como el significado poderoso y espiritual de su nombre. Isaac, hasta el nombre de Dios nos los reveló en sueños, hermoso que le pusiéramos así, porque era el hijo anhelado, el hijo prometido y el hijo de nuestra alegría. Ese es mi Isaac, tiene 6 años y medio, es un niño TEA, tiene autismo grado 1, en lo que trabajamos apoyo en lenguaje verbal. Fuera de ahí, sí, sí tiene tema en autorregulación, donde él se emociona y todavía aletea un poco, donde él se emociona y se para frente a la televisión, estar brinque, 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 es un resortito, él se la pasa brincando, yo lo regulo un poco, yo lo regulo un poco en que no lo haga para que pues no se lastima al rato. Mamá, me duelen los pies. Pues sí, papi, pues es que estás brincando mucho. Entonces, ve, bríncale aquí sentado, ¿no? O bríncale en tu pelota, bríncale en el trampolín. Entonces, eso no termina aquí, con un diagnóstico, pero no es algo malo, no es una enfermedad, síndrome de Down, autismo, que son los que estamos aquí presentes, es aprender a amarlos y aprender junto con ellos de una manera diferente. Entonces, soy mamá a los 42 años, Dios me lo permitió, yo digo, safe, barridita, no sé, a lo mejor Dios se le hubiera antojado que me lo diera a los 50, ¿no? A los 48, pero pues no tenemos toda la experiencia ni todo el conocimiento. De pronto sí me he hecho un clavado en estudiar un poquito más, de pronto me quiero relajar y digo, no quiero escuchar tanto porque no me quiero autopredisponer, ¿ves? Vamos viviendo lo que él va necesitando. Vamos viviendo y lo vamos atendiendo en lo que vamos pudiendo, ¿sí? Porque sí, son 1000 terapias. eh, en el caso de los niños autistas, un porcentaje mayor tiene tema intestinal. Entonces, Isaac, aunque gracias a Dios nunca tuvo tema de selectividad en alimentos, o sea, muy poquito, sí, muy poquito, a lo mejor con la hebra del pollo, cositas que del el huevo le colgara, me decía, mamá, tiene pelitos. Cuando ya hablaba, no, no era pelito, es que le colgaba un pedacito del huevo, ¿no? Y decía, Isaac, tiene pelitos, no quiero esos pelitos. Se lo picoteaba mucho, entonces tú vas aprendiendo junto con ellos, pero aunque no tuvo selectividad alimenticia, yo gracias a Dios sí tiene tema de que no todo tolera, ¿sí? Lácteos, pues la cambiamos, no estamos tan clavados con nutriólogo, pero sí necesitamos apoyarle un poquito. Sí, él mismo sabe de que si se come una pizza, no me la pide porque le duele la pancita, cositas así, pero son pocas. Y lo que me encanta como resaltando la parte espiritual, Isaac tiene un espíritu, Dios puso en Isaac un espíritu adorador. Isaac ama adorar a Dios por medio de la música. Isaac aprende por medio de la música. Amiga, te voy a pasar ahí unos links donde de las tablas de multiplicar, cantadas, está padrísimo. Isaac ya se sabe las tablas. Este, a los 4 años aprendió a leer solito, solito, sí, con una caricatura. No ve tanta tele, casi no le gusta ver tele, no le gustan las caricaturas, fuera de su cuadro, fuera de su orden, no le puedes poner una cosa diferente, pero lo respetamos y así es. O sea, él vive feliz ahí en su entorno o con su caricatura. Hay una caricatura que se llama Blippi, Ili, no sé si lo ubicas, Blippi, de un señor que habla. Él aprendió a leer con el Blippi. Ok. O sea, ese Blippi fue el que le enseñó, porque yo nunca, y en su capacidad, porque nosotros nunca nos sentamos con él a enseñarle. Entonces, gracias a Dios, es como un bálsamo, porque son cosas en que nos batallo. Y perdón, nada más quiero como concluir mi parte así con esto. Cuando te dicen,
estoy en algunos grupos de autismo de mamás en Facebook. Leo eventualmente, sí estoy conectada en su sentir, pero cuando las personas dicen, ay, ¿tiene autismo? No se le nota. Ay, no parece. ¿Sabes? A mí no me molesta. A mí no me molesta que me digan no parece, porque yo lo tomo como algo bonito. Digo, yes. O sea, no se le nota porque no lo tiene tan pronunciado, no lo tiene tan marcado. ¿Sabes? Hay mamás que se llegan a molestar porque definitivamente no podemos romantizar la maternidad y mucho menos romantizar la maternidad con alguna necesidad especial, ¿sí? Yendo por la vida pensando que un niño autista lo vas a identificar por algún rasgo, porque si bien no tienen rasgos físicos, ¿sí? Hablando en diferencia de un síndrome de Down Ealing, pero ¿qué pensaban que tiene un niño autista, ¿no? Los O sea, rasgos de comportamiento, ¿no? sí, y yo entiendo a las personas porque muchas veces yo sé que los ubican en niños que no hablan, ¿sí? En niños que no hablan, las estereotipas de los movimientos bruscos o los ruidos, fuertes. Entonces, la parte que me toca a mí vivir como mamá azul, bendito sea Dios, yo sé que yo a mis ahorita 49 años, bueno, 48, yo sé que Dios, me abraza con la parte de que Isaac eh, es un niño sí autista, pero con grados a trabajar, a modular leves. ¿Me explico? Casi aprende solo, cosa que no es batalla para mí. Y el que me diga no se le nota, yo lo digo, yes, es un puntito, pero dicen las mamás, ¿qué debería de anotarse en un niño autismo? ¿No? ¿De qué manera? Si tu mamá de un niño azul llegas a sentir como una ofensa el que te digan que se le nota o no se le nota a tu hijo, es la opinión de las personas externas. Aquí la que importa es tu opinión de la mami, del papi y si estás conectada con Dios, de Dios, porque Dios te lo mandó así, de una manera especial y única. Ese es mi saco. Sí, y fíjate que ahorita que tú decías acerca de que por qué me costó tanto y después me lo diste así, o me lo diste y ahora resulta pues, mm, mira, el nombre de Isaac, como decías, ¿verdad? Pues tiene un peso y un significado y precisamente le pasó a Abraham, porque ellos no podían tener hijos. Abraham y Sara no podían tener hijos. Abraham tenía 100 años. 100 años y bueno, que antes se vivía más, pero 100 años y Sara tenía 90 y entonces le dan un hijo, pero después ya el niño bien crecido le dice Dios, ahora entrégamelo. Ahora, ¿él qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho Abraham? ¿Para qué me lo das y luego me lo pides? Después de tanta espera. Después de tanta espera y me lo das y ahora quieres que te lo regrese. Él no dijo así, sino que él obedeció al Señor y lo que probó fue el corazón. Y precisamente yo pienso que no es más que lo que uno pueda, porque también a los hijos, cada hijo es diferente. Si de por sí, ser mamá es un gran reto, entenderlos, por eso es que cometemos muchos errores. Por eso es porque queremos que un niño sea de cierto modo y no nada más con condición. Un niño normal, digamos, un niño, no es que no sea normal de todo, sino que un niño que no tiene ninguna Típico. condición Sí. médica perdón, ¿cómo se dice? Típico o regular. Ajá, sí, que no tiene ninguna enfermedad, ninguna condición médica, de un hermanito al otro son totalmente diferentes. Y a veces los papás cometemos el error de decir, ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Ay, ¿por qué te portas así? Ay, y no sabemos Digo, lo que te funciona con uno no te funciona con el otro, ¿no? totalmente. Dios los creó a cada uno con peculiaridades y Diferentes. características bien diferentes. A todos, 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 todos somos diferentes. Y este versículo que está en Éxodo dice, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, oiga o no oiga, vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? O sea, ni siquiera podemos el llegar a decir,
porque ahorita, como tú decías, estamos hablando de estas dos condiciones, pero por ejemplo, cuando se está con el déficit del oído o del habla, ¿verdad? O de la vista, entonces, ¿no es Dios el que lo creó? Perfecto, hablábamos en el otro versículo. Entonces, lo que yo quiero dejarles en su corazón es de que Dios sabe por qué te dio un niño o una niña de ese modo. ¿O Y para qué? no solamente de ese modo, porque, ¿por qué te dio el hijo que tienes? Ya sea que tenga una enfermedad, ya sea que tenga una condición o no. El niño, porque a veces te digo, hay papás que dicen, es que este es tan tremendo que no lo aguanto y el niño está sano. Y entonces empieza, ya la relación con el niño se rompe, ya la maternidad, ya empieza a predisponerse en que el niño va a ser mal portado, incluso lo encasillan en eso de decir, este va a causarme problemas en la escuela todo el tiempo. Y el niño tiene 5 años y ya lo están diciendo que a ver si va a terminar de estudiar. O sea, aquí entramos todos en decir, eh, los hijos son una bendición. Si el mundo lo dice, el mundo que no tiene a Cristo les llama bendición, mi bendición, y no tienen a La Cristo en su vendí. corazón, la bendí, y no Yeah. tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuánto más teniendo a Cristo en nuestro corazón? El hijo que Dios nos dio es el hijo perfecto, el que Él predestinó para nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es acudir al creador el que nos dio a esa alma que nos la confió para criarlo y formarlo en esta tierra, acudir a ese creador y decirle, ok, enséñame, ayúdame, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sea que tenga enfermedad o no, condición o no, una situación o no, ¿cómo le voy a hacer, Señor, para criar? Y nuestra esperanza está en el Señor. De veras, yo las admiro mucho, les aprendo mucho conforme veo, pues a la distancia, ¿verdad? Cómo van llevando su vida y son de admirar todo padre. ¿Por qué? Porque no es de valientes lo que tú decías que le ponían a este influencer o que abortó y Yeah. le llamaron valiente, más bien eso es cobardía. Valiente es enfrentar la situación que te toca vivir. Sí, claro. Y esta no es una situación, es una vida. No es me tocó esto, sino es una vida que el Señor, un alma que el Señor te confió. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa alma en la cual tú tienes que pastorear en esta vida? Entonces, ¿sí? Y bueno, la realidad es que yo no puedo dejar así esto sin cerrar en decir, ay, qué bonito, ya Dios sí lo permitió, qué bonito. O sea, no puedo romantizar mi maternidad con Isaac en que todo es perfecto, porque si bien como humanos no somos perfectos, pero entran otros temas que yo creo que ya abordarás, Maggie, entran otros temas de hormonas. O sea, acuérdense, yo ya estoy 50 que era el próximo año y no voy a pretextar de que si lo tuve grande, o sea, Dios me lo dio, gracias a Dios. Pero sí, hay temas de que la paciencia, la energía, la intolerancia, mi carácter, mis emociones. Entonces, todo eso, todo esto, toda esta bomba, no hay más que recurrir a Dios y esa es mi lucha diaria, física, espiritual, en sí, buscar las alternativas, ¿sí? Porque les comento brevemente, yo le platicaba a la ginecóloga, estoy en esta situación, ¿no? Ya estoy en menopausia, y me dice, bueno, te voy a dar este medicamento, y yo le pregunto, ¿y me va a dormir? Sí, le digo, no, doctora, no me lo voy a tomar. ¿Por qué? Yo no puedo estar dormida. Yo no puedo dormirme en la noche, le digo, porque mi hijo con autismo tiene 2 despertares todavía en la noche. ¿Cómo que se despierta? Le digo, sí, todavía tiene 2 despertares y no se despierta, no se para, no prende la luz, pero mamá, mamá, papá, o a mi mamá que esté con nosotros, ¡abu! Entonces tenemos que ir y acompañarlo y otra vez que sienta que alguien está con él, aunque él se duerme en su recámara desde el año de edad. El punto es que yo digo, no me puedo dormir. Y lo platicaba con la directora de su escuela, ¿no? Cómo va Isaac, cómo se ha desenvuelto, porque Isaac está en un colegio regular, no necesita, bendito sea Dios, un colegio especial, está en un colegio regular, pero si bien, pues no es perfecto, entonces él necesita seguir en sus terapias conductuales, en sus terapias ocupacionales, en donde él lo sigan regulando en que el tiempo de espera,
la paciencia, espérate, no nada más eres tú, hay otros niños, no llores y o sea, mil temas. Yo lo comentaba con la directora. Entonces, aquí, mamás, en donde yo les digo dos cosas. Sí es importante buscar ayuda profesional. Mujer, no tengas miedo en medicarte o en medicar a tu hijo, porque hay un tabú en la medicación a los hijos, y yo creo que eso lo vemos después, pero hay un tabú porque la directora me decía, pero Liz, es que ya no es como antes. O sea, no tengas miedo en medicarlo porque hay medicamentos leves, ¿sí? Hay medicamentos leves y les comento esto, es que hay tabú porque antes la medicación no estaba tan estudiada, entonces al decir vamos a medicar a un niño, no habían dosis infantiles y les daban, tómate esto, pum. Entonces, ¿qué hacían con los niños? Era un take it easy, ¿no? Los tranquilizaban y los dejaban ahí, voy a decirlo de esta manera, los dejaban ahí, idos, melolengos, los dejaban ahí, inertes. Drogados. Y eso era la medicación, porque no era una medicina exacta ni en dosis infantil. Ya la medicación está súper estudiada por la ciencia que ha puesto Dios. Entonces, me abrió un preámbulo, o sea, el informarnos, no dejemos de informarnos. Es importante seguir todos los días informándonos en lo que sea nuestros alcances. Entonces, fue un bálsamo que dije, wow, me estoy perdiendo de esto por falta de conocimiento, me estoy perdiendo de esto. ¿Sabes qué? Dije, wow, voy a dormir. O sea, me dicen, ¿qué tal si vas con el paidopsiquiatra? ¿Qué tal si van con el paidopsiquiatra, que es el que va a medicar a un niño con autismo en dosis leves según la necesidad de Isaac? ¿Y cómo ves que Isaac duerma de corrido? Mira, se me enchina la piel. ¿Qué te parece que Isaac duerma de corrido para que los papis puedan dormir también de corrido juntos en su cama y no amanezca mamá o papá separados de su cama, de su cuarto? Es otro tema, yo lo sé, pero no tengamos miedo a levantar mano profesional en cuanto a la medicación y sobre todo, lo digo Juan para escucharlo yo, Pedro, no puedo romantizar mi maternidad con Isaac, que es perfecto. O sea, estoy en una crisis de necesidad hormonal, pero no puedo pretextar ni echarle la culpa en, estoy en menopausia, tengo 50 años, no voy a poder con este hijo, si Dios me lo permitió. Quiero seguirlo disfrutando, así como lo disfruté tanto en mi embarazo y como la anhelé. Si Dios me lo permitió, voy a buscar la ayuda que sea necesaria y primeramente anclar mi necesidad, mi todo, sacar mi fuá en Dios para que estando espiritualmente bien, eso me tenga fortalecida en recordar. ¿Saben cuál es mi frase? Que cuando pasa un episodio, o cuando estoy así yo en mis episodios, digo, que no se me olvide cuánto lo deseé, que no se me olvide cuánto lo anhelé, que no se me olvide cuánto lo anhelé. O sea, lo comento a modo de que cácheme lo bonito, ¿no? La idea principal, si es importante buscar ayuda profesional, si es necesario medicarse, hablando a niños con autismo, hablando con mamás cincuentokers que no duermen, hay respuesta, hay solución, hay un se puede. No nos quedemos ancladas híjole, ay, lamentarnos y así me tocó. No, hay cosas de apoyo en que podamos, él nos tocó, disfrutarlo a como Dios lo está viendo, más allá de nuestros ojos. Gracias. Buscar soluciones. ¿Qué dices, Silvi, para cerrar con un mensaje para la mamá que esté pasando lo que tú ya pasaste y sigues pasando? Claro. Sí, pues al final ya lo dijeron, ¿no? Ya lo dijimos, sería como darle un poco vuelta, pero no está de más reforzar. Es maternidad al final de cuentas, con, sin condición, si tu hijo es muy bueno en la escuela o no es bueno en la escuela, si es muy bueno para tocar algún instrumento o no lo es. O sea, lo que nos enseña la Biblia es instruye al niño en su camino, ¿no? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante instruirlo en el camino de Dios, pero también encontrar el camino de cada uno de los niños. O sea, saber más allá de la condición, cuál es el propósito que tienen nuestros hijos y poderles dar todas las herramientas a nuestro alrededor, principalmente en lo espiritual, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Sí, en lo que vivimos todos los días. Y no se acaba, ¿no? Tengo una amiga que es mamá de un chico de 24 años, regular, no tiene ninguna condición y pues ella me dice es que no acabas, o sea, sigues aprendiendo y ahora ser mamá de adultos es súper difícil y ya soltarlos y pues ya no puedes estarte metiendo, ¿no? Entonces al final es maternidad, es tomarse de la mano de Dios, vivir un día a la vez. Para mí esa es una frase también como súper importante, ¿no? No afanarte con pensar en qué va a venir en el futuro, sino descansar en Dios y ponerlo en sus manos y que nos dé la fuerza que necesitamos para cada día, ¿no? Con Ángela, pues han habido diferentes etapas. La de chiquita, pues es que camine bien, que hable, ya después los retos son diferentes, ¿no? Ahorita, pues es la adolescencia, una adolescencia
exponencial porque pues ella es muy emocional, pero aparte tiene un temperamento muy peculiar que no tiene nada que ver con el síndrome de Down. O sea, Dios le dio un temperamento muy especial. Ella siente todo demasiado, demasiado. Entonces, pues ha tenido ahora otro tipo de episodios, ¿no? Me dice mamá, ¿y qué va a pasar cuando sea grande? Y si ustedes se mueren, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y voy a tener hijos o no voy a tener hijos? Porque no quiero que me abran la panza como a ti. Bueno, todo una cosa de... Y también hemos ido a psicólogo, ¿no? Entonces, como dice Liz, yo podría también recalcar eso, ¿no? Pues buscar todas las herramientas que estén a la mano. Ella ahorita está, la psicóloga es cristiana y ella nos recomendó homeopatía. Entonces, ahorita también está con un tratamiento homeopático y pues sí, ahora sí un día a la vez y confiando de la mano de Dios que pues cualquier reto que nos ponga también nos va a dar la salida para superarlo. Y algún día, si nos podemos volver a ver por acá, a lo mejor en unos años, poder platicarles cuáles fueron los logros, los retos y los frutos que hemos podido cosechar pues Sí, con la maternidad, ¿no? El camino de cada uno de nuestros hijos. Una bendición. Definitivamente no dejas de aprender todos los días. Y pues aquí en familia, hay momentos buenos, momentos difíciles, momentos de llorar, pero en Dios siempre podemos ver una victoria y pues aferrarnos a eso. cierto, y qué lindo, Lili, tienes razón, en darles todas la ayuda que necesite, todo lo que se le pueda, lo que esté al alcance de la mano de cada uno. Cada uno tenemos diferentes, yo entiendo, por ejemplo, acá en Estados Unidos se ve otro tipo de ayuda, está, que no se ve allá en México, y se lucha tal vez un poquito más porque precisamente no hay no existen los medios, la ayuda que se necesita, pero dentro de lo que uno como padre, y de nuevo, o sea, lo que tú decías, no es únicamente con los hijos que tienen alguna condición, es con todos los hijos, con todos Exacto. los hijos. Uno termina de ser mamá cuando uno se va a descansar Sí. a los brazos del Señor. Nada más. No Pero antes. mi mamá me sigue regañando. Mi mamá me sigue aconsejando. Y uno, y Claro. eso es lindo, ¿verdad? Aunque uno a veces como hijo diga, ay, 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 no lo entiende, pero hasta que ya uno lo vive como madre, dice, ah, ahora entendí, ¿verdad? Este, Claro. Cierro con 1 Samuel 16:7 dice, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. Ujú. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y Wow. no hay desperfectos, no hay despropósitos. Tú eres una mamá perfecta porque se la dio al hijo perfecto que te dio a ti. Entonces Él no se equivoca cuando Él quiere pulir nuestra alma, nos pone retos, a veces a través de los hijos, la mayoría de las veces a través de los hijos, o O con el el esposo. esposo. Ya Ese luego es otro tema. hablaremos del tema Para matrimonial, otros sábados. ¿verdad? Pero les agradezco mucho, mis queridas amigas, hermanas, y Gracias a ti. por haberme acompañado. Es tan lindo escuchar, refuerza la fe, refuerza el ánimo, cambia la forma de pensar. Yo siempre digo, este proyecto podcast que el Señor me permite tener ahorita, eh, es un quebrar mentes. Desde del número uno lo he dicho, esto es para quebrar mentes. Y si a alguien le puede hacer de bendición, le puede ayudar, gloria a Dios. Con una persona que sea bendecida, ya cumplimos el propósito. Así Así es. hay esperanza en el Señor. Si tú todavía no conoces a Cristo, no le has dicho, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón y que seas mi Señor y Salvador, puedes escribirnos y con mucho gusto nosotros te guiamos a que llegues a este encuentro con tu Creador, con tu Señor, con aquel que dio su vida por ti, porque al final de cuentas,
lo que dijo Ili, instruye al niño en su camino. Si tú no sabes qué hacer con tus hijos, hay muchas personas que no saben qué hacer con sus hijos, es porque no han encontrado esa ayuda y esa ayuda la tenemos en Cristo Jesús. Escríbenos, dinos de qué temas te gustaría también que tratáramos. Puede ser que tú estés pasando por una situación y te gustaría que lo habláramos a la luz de la palabra, porque pues aquí necesitamos hablar de la verdad. Así que gracias por conectarte y si llegaste hasta el final y qué bueno que te quedaste aquí con nosotros y que te sea de bendición. Gracias, Ili, gracias, Liz. Nos vemos en una próxima y no va a ser la única vez que las voy a invitar, ¿eh? Entonces ahí se preparan porque pues vamos a seguir hablando la verdad. Que el Señor les bendiga. Perfecto. Gracias. Gracias, bye bye.